cantarle, nos permite alabarle, nos permite dar gloria a su nombre. Y es bueno que lo hagamos juntos, como dice la palabra, en armonía, juntos como un cuerpo que somos en el Señor, en Cristo. Y damos gracias porque nos da esa bendición y ese privilegio, ¿verdad? Porque muchas ocasiones, por algunas circunstancias de la vida, como la enfermedad y eso, pudiera ser que no podamos reunirnos físicamente, pero sin embargo podemos, a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, podemos recibir la palabra cuando algo así nos los impida. Pero el diseño de Dios es que usted y yo podamos reunirnos presencialmente para fortalecer la unidad en el vínculo de la paz, ¿verdad? La unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, como dice su palabra. Y por ello es que es un gozo y una alegría poder congregarnos y reunirnos para poder hacerlo de esa manera. Y hermanos, recordemos que el domingo pasado vimos que Pablo, ¿verdad?, nos llama a andar en sabiduría. Aprendimos que no es un camino improvisado, no es un camino improvisado, sino un andar constante, un andar preciso, un andar guiado por la palabra y sostenido por la gracia de Cristo. Vimos también en el contraste que el sabio examina su camino y refleja la gloria de Cristo, mientras que el necio se deja arrastrar por la corriente del mundo y ¿qué cosa? Y desperdicia su vida en las cosas triviales, en las cosas que no edifican, en las cosas que simplemente son más entretenimiento que otra cosa. Y hoy, hermanos, vamos a dar un paso más en este mismo pasaje, porque Pablo no solo nos dice, hermano, que cómo debemos andar, sino también por qué debemos andar. Él dice que debemos andar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Amén. Así que acompáñeme nuevamente a Efesios capítulo 5, versículo 15 y 17. Vamos a estar leyendo ahí y vamos a continuar con nuestra enseñanza en esta mañana. Efesios 5, 15 al 17. Cuando ya lo tenga, dice amén y me sigue con la vista a la lectura. Recuerde que leo para usted en Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos, por la oportunidad que nos das de, como familia en la fe, Señor, escuchar juntos tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe y nos conduzca, Señor, en toda verdad, a toda verdad, Señor, porque sabemos que, Señor eterno, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir caminando hacia esa verdad de tu palabra, hacia esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy oramos, Señor, que le ayudes al predicador, Señor, para que pueda exponer tu palabra, tu mensaje de manera correcta, de manera fiel. Oramos que lo sostengas, Señor, que lo hagas fiel al texto y sensible a la voz tuya, Dios, porque, Señor eterno, sin duda alguna lo necesita, escuchar la voz de tu Espíritu Santo, para que, Señor eterno, no hable palabras humanas, sino que sea un instrumento, Señor, en tus manos para que Cristo sea exaltado y tu iglesia sea edificada. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón atento, una mente abierta y una voluntad, Señor, dispuesta para recibir tu mensaje y caminar en esa sabiduría que tú nos muestras en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestra sabiduría y nuestra vida, Dios. Amén, amén y amén. Este mismo pasaje, hermanos, me gusta cómo lo escribe la traducción Palabra de Dios para Todos, cómo lo traduce.
Y dice así, este mismo texto, Efesios 5, 15, 17, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Eso quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Y esa es la exhortación que Dios nos da a través de Pablo, de tener cuidado cómo vivimos cada día, para no vivir como la gente necia, sino como sabios. Y siempre hacemos un dicho, ¿verdad? Cuando alguien se aferra a algo que es incorrecto y de repente pues lo hace y le va mal o le pasó algo. Y generalmente decimos, para que se te quite lo necio, ¿verdad? Y la Biblia nos exhorta a no andar de esa manera, nos exhorta a tener cuidado en cómo caminamos día con día para precisamente no caer en esas necedades en nuestras vidas. Y la palabra nos dice que el necio, hermanos, no es simplemente alguien que es descuidado o que es irresponsable, ¿sí? Bíblicamente el necio, hermano, es aquel que vive apartado de Dios. Y el salmista lo define de esta manera, y en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa negación de Dios, hermano, se traduce en corrupción moral y en obras abominables en la vida de la persona. El necio puede ser, hermano, un ateo declarado, pero también puede ser un ateo práctico. Y esto es decir, que con sus palabras reconoce a Dios, el ateo práctico, pero con sus acciones lo niega. Y en otras palabras, hermano, el necio máximo es aquel que tiene patrones de pensamiento y de vida contraria a Dios. Por eso Pablo dice, tengan mucho cuidado con la forma de vivir. No sea que los patrones de pensamiento, los patrones de conducta, den evidencia que vives contrario a lo que Dios manda. Y es ahí donde usted y yo somos llamados a ¿qué cosa? Analizar nuestra vida todos los días. Analizar mi corazón, analizar mis pensamientos, analizar mi conducta y revisar si es que no están siendo contrarios a lo que Dios establece en su palabra. La Escritura nos recuerda que todos los hombres, hermano, nacen separados de Dios y con un corazón inclinado que, por naturaleza, a lo que es contrario a Dios. Según Romanos 5, 8 y 10, Efesios 2, 3 y Colosenses 1, 21 nos los marca de esa manera. Pero nacemos necios espiritualmente, hermano. Pablo lo describe en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, lo describe de esta manera, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Es que así debe ser. Es que a ti ¿cómo te consta esto? Bueno, la Biblia lo menciona de esa manera. Por eso es que tú y yo nos debemos caminar a la luz de las Escrituras, no a la luz de mis conclusiones, no a la luz de mis pensamientos, no a la luz de lo que diga la sociedad, o no a la luz de lo que diga la mayoría, no a la luz de lo que diga mi familia, no a la luz de lo que diga, ¿verdad?, mis amigos, sino a la luz de los principios que la palabra de Dios establece para nosotros, porque esa es la regla de fe y conducta para la vida de la iglesia. La Escritura es la vida de fe y conducta para nuestro diario vivir. Entonces, la necedad, hermano, no siempre está afuera del mundo o no siempre se encuentra en el mundo, también puede estar dentro de la misma iglesia. Hay quienes presumen conocimiento, pueden citar versículos, pueden corregir a otros, pero cuando el Espíritu Santo les habla, hermanos, se resisten. Ese tipo de personas generalmente usan frases como esta: Dios me mostró que tú estás viviendo de esta manera. Dios me dijo,
Dios me mostró que tú esto y aquello, pero tú nunca los escuchas decir, el Espíritu Santo habló a mi corazón de cómo ando yo. Siempre es para allá, para los demás, pero nunca es para ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habla a sus vidas, se resisten a ser corregidos, no aceptan el consejo, se aferran a su orgullo y viven en rebelión contra Dios. Eso es lo que Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Tú qué me vas a enseñar si tú estás pollito en el Evangelio? ¿Tú qué me vas a enseñar si yo estudio más que tú? ¿Tú qué me vas a enseñar si yo tengo un doctorado en teología? ¿Tú qué me vas a enseñar si yo ya cursé un instituto bíblico? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que, hermano, el orgulloso, el que tiene orgullo espiritual, no puede tolerar la autoridad o la corrección de alguien más. ¿Por qué? Porque desea ocupar ese lugar. El orgulloso y soberbio siempre quiere ser el que mande, pero nunca el que tenga que servir. Nunca el que tenga que ser corregido. Siempre quiere ser el que corrija, pero nunca ser corregido. Entonces, hermanos, esto es una advertencia para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque no basta con tener conocimiento bíblico o con aceptar sabiduría o mostrar sabiduría o aparentar sabiduría delante de los demás. Si nuestro corazón, hermano, no se rinde a Cristo y no aceptamos la corrección del Espíritu Santo, estamos viviendo como necios dentro de la casa de Dios. La verdadera sabiduría, hermano, no es acumulación de información, sino obediencia y sometimiento al Señor. Eso es la sabiduría, porque el principio de la sabiduría, dice el proverbio, dice el salmista, es que el temor a Dios. Y cuando yo tengo el temor de Dios en mi corazón, voy a procurar vivir una vida sabia, una vida ordenada, una vida en santidad. El apóstol Pablo añade ahí en primera carta a los Corintios 2:14, vamos ahí por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pablo añade, referente a lo que acabo de decir, y lo dice de esta manera: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu o del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú no le puedes hablar a alguien que no es hijo de Dios como si lo fuera, porque no te va a entender. El hombre natural, hermano, tiene las cosas más importantes de la vida en un orden inverso o invertido. Piensa que la necedad es sabiduría y que la verdadera sabiduría es necedad. Es que yo no sé por qué ustedes se aferran a la Biblia. Es que yo no sé por qué ustedes se aferran a eso, ese libro que ya tiene un montón de años. ¿Quién te dice que no tiene errores? ¿Quién te dice que los que escribieron no le cambiaron algo ahí? Ellos dicen que la verdadera sabiduría es necedad, y la necedad para ellos es sabiduría. Pero por eso es que Pablo, hermano, nos exhorta y nos dice: no anden como insensatos, sino como sabios. Entonces, esto, hermano, es la radiografía del necio espiritual. Alguien que presume sabiduría, pero vive en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque su vida da evidencia de eso. Y aquí está el contraste que Pablo nos presenta en Efesios 5, 15 y 17. No anden como insensatos, sino como sabios. Y ese es el primer encabezado del día de hoy: el necio espiritual y la verdadera sabiduría. El necio espiritual y la verdadera sabiduría. Ningún hombre, hermano, puede vivir sin un Dios de algún tipo. Todos, hermano, adoran a un Dios de alguna forma.
Es inevitable, hermano, que el necio espiritual sustituya, ¿verdad?, al Dios verdadero con un Dios falso. Es inevitable que el necio espiritual sustituya al Dios verdadero por un Dios falso. Crea ídolos de su propia, hermano, iniciativa y fabricación, según lo que acabamos de leer en Romanos 1, 21, 23. Y en última instancia, hermanos, se convierte en su propio Dios, su propia autoridad en todas las cosas. El ser humano, hermano, que rechaza las verdades de la palabra de Dios, en última instancia se vuelve su propio Dios, su propia autoridad en todas las cosas. La Escritura, hermano, lo describe de esta manera y dice ahí en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso que debe de ser así. Sí, la Biblia ordena aquello, pero yo creo que no debe de ser como de esa forma. El camino del necio es derecho en su propia opinión o en su opinión. Por lo tanto, hermano, determina lo bueno. El necio es que camina en su propia opinión, determina lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso conforme a su manera caída de pensar y a su inclinación pecaminosa. El que se ha formado un ídolo de sí mismo en sus propios pensamientos se ha hundido, hermano, él mismo es su regla de fe y conducta. Él dice, yo creo que todas las religiones llevan a Dios. Eso es lo que hace el necio en su corazón. Porque el necio, sus caminos son derechos en su propia opinión. Por eso dice el necio, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Dios. El necio dice, yo no necesito congregarme para poder estar bien con Dios. El necio dice, yo no necesito leer la Biblia para estar bien con Dios, porque Dios está en todo lugar. Ese es el pensamiento del necio, porque no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no dejaos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y el necio dice en su corazón, mientras yo vea una predicación de sana doctrina, ahí en el tuyú, pues, más que suficiente. Es más que suficiente. Ese es el pensamiento del necio. El necio dice, yo no necesito ir a la iglesia. Yo lo puedo buscar desde aquí, desde mi casa. Mientras yo lea, yo me sienta en comunión con Dios, es más que suficiente. Ese es el pensamiento del necio. Cuando los necios se levantan como sus propios dioses, hermano, por naturaleza, se mofan del pecado, según Proverbios 14:9. Entonces, el pecado es todo aquello, hermano, que va en contra de Dios. Y como el necio no reconoce a Dios, tampoco reconoce el pecado. El necio, como no reconoce a Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ende, él dice, no es pecado congregarte. No congregarte, perdón. No es pecado que tú no vayas a la iglesia. Dios no se va a enojar por eso. Y si es pecado. Si es pecado no congregarte, ¿por qué? Porque si en la carta a los hebreos nos está mandando y dando una orden que no debemos dejarnos de congregar y tú te dejas de congregar, por ende estás cometiendo una infracción a la palabra de Dios. Por eso es pecado. Entonces, el pecado, hermano, es todo aquello que va contra de Dios, en contra de Dios, y como el necio no reconoce a Dios, tampoco reconoce el pecado. El necio que se cree autosuficiente en su vida espiritual, hermano, hace sus propias reglas, justifica su conducta y se niega a reconocer el pecado y sus consecuencias en su vida. Eso es lo que sucede. El necio, hermano, se caracteriza por propagar su necedad. Eso es lo que dice el pastor, pero tú no le hagas caso porque mira, yo creo que es esto. Y entonces propaga su necedad, ¿verdad? Dentro de su familia, dentro de la comunidad. Por eso es que tenemos que entender cómo es que el necio piensa para que usted y yo no caigamos en ese error. Por eso Pablo, le reitero, dice, tengan mucho cuidado de cómo viven, como sabios, no como necios. Entonces, él procura propagar su necedad. Cuanto más se convence de la sabiduría de su locura,
¿verdad? Procura esparcirla, procura propagarla. Por lo que dice, pero lo que dice, hermano, ya se da testimonio continuo de que de su negación de Dios y de su decisión de convertirse en su propio Dios, y se burla del pecado. No importa, hermano, su nivel intelectual, no importa sus logros académicos, no importan sus talentos, no importa sus riquezas, no importa su reputación. No tiene que ver nada con eso. El necio simplemente se hace de sí mismo su propio Dios y se burla del pecado. Proverbios capítulo 15, versículo 2, le leo en Nueva Traducción Viviente lo que nos muestra este texto, y dice: la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Pero la boca de un necio escupe tonterías. ¿Qué es lo que habla nuestra boca? ¿Sabiduría o tonterías? ¿Qué es lo que habla nuestra boca? La persona, hermano, no regenerada es un necio porque niega a Dios en creencia y práctica. ¿Por qué es un necio el que no es regenerado? Porque niega a Dios en creencia y práctica. Porque muchos te pueden decir: ¿tú crees en Dios? Sí. Tú vas con cualquier católico y lo que sea, un testigo de Jehová, el séptimo día, y quien tú quieras, y le dices: ¿tú crees en Dios? Todos te van a decir que sí. Pero en la práctica, ¿demuestras que estás caminando conforme al principio bíblico? Bueno, sí, pastor, conforme al principio bíblico, pero nosotros también en la atalaya. Bueno, sí, pastor, conforme a la Biblia, pero también nosotros el libro del Mormón. No. Hay una regla única de fe y conducta que Dios dejó, y ese es los 66 libros que están escritos en la Biblia. Eso es nada más. Entonces, es un necio porque se convierte en su propio Dios, decíamos. Y es un necio porque se mofa del pecado, también lo decíamos. Y es un necio porque contamina a otros con su necedad impía, transmitiendo, hermano, ese legado a sus hijos, a sus amigos, a su familia y a su comunidad. A su comunidad. El necio eso es lo que hace. La Escritura lo advierte con claridad, hermano, en Proverbios capítulo 1, versículo 29 y 32, donde dice, y leo para usted en palabra de Dios para todos, dice: porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor, no quisieron escuchar mis consejos y no hicieron caso a mis correcciones, así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedar hartos de sus propias maquinaciones. Los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. ¿Por qué la persona es necia? Porque rechaza el consejo del Señor, porque niega respetar al Señor, creador del cielo y de la tierra. Entonces, hermanos, la palabra nos muestra que el necio no es simplemente alguien sin conocimiento. El necio, hermano, no es simplemente alguien sin conocimiento, sino alguien que ha decidido, hermano, ha decidido vivir como su propio Dios, buscando a Dios a su manera, burlándose del pecado y rechazando la corrección. Es ahí, hermano, que el necio no es alguien simplemente que no tenga un conocimiento, que no tenga una preparación académica. Hermano, el necio es alguien así, que busca a Dios a su forma, en su propia opinión. Él es su propio Dios, se burla del pecado y ha rechazado la corrección. Esto, hermano, es una advertencia seria para nosotros como iglesia.
¿Por qué? Porque podemos estar dentro de la congregación, citar versículos bíblicos y aparentar sabiduría, pero si nuestro corazón, hermano, no se rinde a Cristo, no aceptamos la voz del Espíritu Santo, estamos viviendo como necios espirituales. Si tú y yo no ponemos en práctica, hermano, lo que aprendemos cada domingo, lo que aprendemos en el discipulado, lo que aprendemos en los devocionales, lo que aprendemos como iglesia, hermano, en nuestras vidas, entonces estamos viviendo como necios y no como sabios. ¿Por qué? Porque no estamos usando la sabiduría de Dios para nuestro diario caminar. Entonces, la sabiduría, hermano, la verdadera sabiduría no necesita o no consiste, mejor dicho, en acumular información bíblica, sino en obedecer y someterte al Señor. El sabio, hermano, reconoce a Dios, teme al pecado y se deja guiar por la palabra de Dios. El necio, en cambio, hermano, se aferra a su orgullo y contamina a otros con su rebeldía. Entonces, podemos concluir, hermano, este punto haciéndonos una pregunta honesta, tú y yo. ¿Estamos viviendo como sabios que se rinden a Cristo o como necios que se aferran a su propio camino? ¿Cómo es que tú y yo vivimos? ¿Estamos viviendo como sabios que rendimos nuestra vida a Cristo o como necios que nos aferramos a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio camino, a nuestra propia opinión? La exhortación, hermano, de Pablo aquí es clara. No anden como insensatos, sino como necios. Perdóname, no anden como insensatos, sino como sabios. Perdón. No anden como insensatos, sino como sabios. Pues dirán, no, el pastor dijo ya. Entonces, hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda conceder, hermano, humildad para reconocer nuestras áreas de necedad. Necesitamos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, obre nuestros corazones, para que nos muestre y nos deje ver qué son esas cosas de necedad que estamos acumulando en nuestro corazón, y arrepentirnos y rendirnos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo, hermano, en Cristo encontramos la verdadera sabiduría que transforma, hermano, nuestro corazón, y podemos andar de esa manera como sabios. Entonces, Pablo, hermano, no solo se queda en la definición de lo que es el necio y el sabio. Él nos muestra, hermano, también cómo esa sabiduría se expresa en la vida diaria. Por eso añade, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, según Efesios 5:16. En otras palabras, el andar en sabiduría, hermano, hermana, no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta, es una práctica cotidiana, redimiendo el tiempo. Y escucha esto, el sabio no desperdicia su vida en lo trivial, sino aprovecha cada oportunidad para glorificar a Dios en medio de una época marcada por la maldad. Te lo repito, el sabio no desperdicia su vida en tonterías, en lo trivial, en lo que no edifica, sino que aprovecha cada oportunidad para glorificar a Dios en medio de una época marcada por la maldad. Y eso, hermano, pudiéramos decir, eso nada más sucede ahí con los jóvenes. No, sucede en nuestro... El problema es que cuando leemos ahí en los evangelios donde dice, tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, hermano, lo leemos muy superficialmente. Jesús nunca le está diciendo al hombre, tú eres bueno. Él le dijo, tú eres malo, aunque sabes dar buenas dádivas a tus hijos, pero tu corazón es malo. Entonces, hermanos, el andar en sabiduría es aprovechar bien el tiempo, y eso nos lleva al segundo encabezado, redimir el tiempo. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos, nos dice Pablo. Y aquí, hermano, Pablo en la palabra tiempo no usa la palabra griega cronos, que se refiere al tiempo cronológico, que marcan las horas, los segundos, los minutos. Sino, hermano, usa la palabra kairos, que significa una temporada, significa una oportunidad específica que Dios nos da. Cuando Pablo dice aprovechando bien el tiempo, no se refiere necesariamente al tiempo cronológico que todos vivimos, se refiere a la oportunidad única, hermano, que Dios pone delante de nosotros. Es como si Pablo dijera, cada momento que Dios te concede es una oportunidad única y no regresará. Es una oportunidad única y no regresará. Entonces, hermanos, es común en la vida ver proyectos inconclusos. Una sinfonía que nunca se terminó, una pintura que quedó a medias, un sueño que nunca se realizó. Pero muchas veces, hermano, no es la muerte que interrumpe esas obras. No es necesariamente porque, no terminó su pintura porque cree que se murió. Es que no terminó su carrera porque cree que se murió. No siempre es eso. Muchas veces no es la muerte, sino la falta de compromiso, el descuido, el desperdicio del tiempo, hermano. El desperdicio del tiempo. ¿Por qué muchas veces no concluimos cosas en nuestras vidas? Porque no nos comprometemos, porque somos descuidados y porque desperdiciamos el tiempo en otras cosas. Por eso muchas veces la esposa dice, ¿cuándo me vas a arreglar mi lavadora? Por eso la esposa le dice al esposo, ¿cuándo me vas a arreglar la tubería del baño? Porque el varón a veces no se compromete con lo que se tiene que comprometer. Es descuidado y desperdicia su tiempo en otras cosas, ¿verdad? Estoy arreglando a Mate que me trajeron, ¿verdad? Que andaba extraviado Mate ahí en un taller que conocemos. Pero, hermano, ¿por qué muchas veces en nuestra vida espiritual es así? Hermano, ¿por qué muchas veces nuestra vida espiritual no avanza? ¿Por qué nos vemos estancados en nuestra vida espiritual? Por esa razón. No estamos aprovechando bien el tiempo, no nos estamos comprometiendo con el Señor, estamos siendo descuidados en nuestra vida devocional y, hermano, estamos desperdiciando el tiempo en tonterías y en trivialidades que no nos edifican, Eso es lo que pasa en la vida espiritual. Muchos cristianos viven como una serie de sinfonías inconclusas, ¿verdad? Porque nunca avanzan más allá de los primeros pasos. Te quedas en que Cristo es tu Salvador y ya. Te quedas en que Cristo murió por ti y ya. Te quedas en que con que tú sepas que Cristo te da vida eterna y ya. Pero jamás creces en tu vida espiritual. ¿Y qué es crecer en nuestra vida espiritual, hermano? Que dorsas los ojos y los pongas en blanco y te pongas a meditar. ¿Qué es? Es que el carácter de Cristo esté siendo formado en ti. ¿Qué tan maduro eres en Cristo? ¿Qué tan maduro eres para lo que decíamos hace un rato, para recibir la exhortación? ¿Qué tan maduro es cuando pasas por enfermedades y nadie te visita? ¿Qué tan maduro eres? No, pues ya me voy de la iglesia. Como no me visitan, como no me hablan, como no esto, como no aquello, como no se preocupan por mí, ¿verdad? Y uno acá quemándose las pestañas por estar orando, llorando. La madurez va en ese camino, hermano. Yo siempre le he dicho, o lo he comentado, mejor dicho, a lo largo de mis casi 30 años de cristiano, perdón, gracias. Yo les decía, cuando aún no, el Señor nos daba la bendición de estar de pastores, yo le decía, pregúntame cuántas veces los pastores que tuve me hablaron. En tiempos de situaciones difíciles, cuando estaba divorciado de mi esposa, pregúntame cuántas veces me hablaron. Cuando estaba enfermo, cuando choqué, cuando se inundó mi carro, cuando mi carro se lo llevó el agua, cuando perdimos a los bebés. Pregúntame cuántas veces me hablaron. Pregúntame cuántas veces estuvieron ahí conmigo. Ninguna.
hermano, y no se lo reprocho ni les guardo rencor a nadie. Porque, hermano, cuando tú creces en lo espiritual, hermano, no desperdicias tu vida en esas cosas. No desperdicias tu vida en guardando rencor de que, es que no me hablaron, y yo perdí a un hijo, y entonces no me marcaron, y no me visitaron, no me llevaron ni café para el funeral. Mano, no estás creciendo en tu vida espiritual, no estás yendo en pos de esa madurez. Ahora, qué bueno cuando sí lo hay. O sea, no quiere decir que no pueda existir eso. Gloria a Dios, porque sí. Pero ¿qué cuando no lo hay? ¿Qué cuando no sucede de esa manera? El necio en su corazón dice, tiene que ser así. Es que ustedes, pastor, tienen la responsabilidad. Amén, sí la tenemos. Yo pregunto, y no es queja, hermanos, es un ejemplo nada más de lo que es caminar en madurez. Yo les pregunto, o mejor dicho, si usted me preguntara a mí, oiga, pastor, ¿cuántas veces le marcaron los hermanos ahora que operaron a su papá? ¿Cuántas veces le preguntaron cómo sigue su papá? ¿Cuántas veces le preguntaron, le hablaron y le dijeron, pastor, lo que necesite? Imagínese si yo fuera un pastor inmaduro. Señor, que descienda fuego del cielo y consuma estos tremendos, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que caminar en esa madurez. Por eso, hermano, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Porque a veces no tenemos ese compromiso de seguirnos capacitando. Ahora como iglesia lo tenemos. Tenemos un discipulado que nos capacita, estamos teniendo una enseñanza que nos lleva a crecer espiritualmente, pero debe haber un compromiso mutuo. Hermano, no debo ser descuidado en mi vida espiritual, no debo quedarme nada más en los primeros pasos. ¿Por qué? Porque el sabio, hermano, se convierte en un experto en aprovechar las horas y los días para el Señor. Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en las relaciones interpersonales o en el ministerio. El sabio, hermano, sabe que cada oportunidad es un regalo divino que debe ser redimido, que debe ser aprovechado. ¿Por qué? Porque, hermano, no va a volver otra vez muchas veces. La oportunidad que Dios te da de compartirle a alguien el evangelio muchas veces ya no va a volver a hacer con esa persona. La enseñanza es clara, hermano. La oportunidad solo puede ser tomada cuando está frente a ti. Esa oportunidad, una vez que pasa, ya no se puede atrapar de nuevo. Es la oportunidad que Dios te está dando. Por eso Pablo no usa el cronos en el tiempo que está ahí, no usa la palabra griega cromos, sino kairos. Se refiere a algo que es presente, algo que es una única oportunidad, y eso lo debemos aprovechar. Así que el tiempo que Dios nos da, si lo dejamos pasar, hermano, no va a regresar. Por eso es que no debemos desperdiciar nuestra vida en resentimientos, en rencores, en pleitos, en chismería. No debemos de desperdiciar nuestra vida en eso, sino ir hacia adelante. Y el verbo que Pablo usa, exagarazó, significa comprar de nuevo o rescatar o redimir. Es como si dijera, haz tuya cada oportunidad, rescátala, inviértela en lo que glorifica a Dios. Cuando Pablo dice redimiendo, viene el tiempo. Es comprando la oportunidad, invirtiéndola en aquello que glorifica a Dios. Y lo pone, hermano, en una voz media que indica ¿qué cosa? Que somos nosotros, somos tú y yo, hermano, quienes debemos tomar la decisión de aprovechar el tiempo, no esperar a que alguien más lo haga por nosotros. Bueno, es que si mi esposo, mi esposa aprovecha bien el tiempo, pues yo lo aprovecho también. Es que si mi esposo o mi esposa, si mi esposo toma la iniciativa de que hagamos el devocional en la casa todos los días, pues lo hacemos. Si no, pues hasta que él quiera. O hasta que mi esposa me impulse. Tú tienes que hacerlo. Tú, de manera personal. Tú motiva, tú hazlo. Si los demás no quieren, tú hazlo.
Y en eso que no quieren hacer los demás, tú ora para que Dios obre en sus corazones y después quieran hacerlo contigo. Entonces, es algo que nos corresponde a nosotros y que nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces, el principio teológico aquí, hermanos, es claro. La sabiduría se manifiesta en redimir el tiempo, aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para hacer el bien y evitar el pecado y vivir, hermano, para su gloria. ¿Por qué? Porque los días son malos y la oportunidad no regresa. La oportunidad que Dios nos da no regresa, hermano. Por ello es que tenemos que aprovechar bien esas oportunidades que Dios nos está dando. Entonces, la pregunta sería esta, hermano. ¿Qué puede ser más necio que desperdiciar el tiempo que Dios nos da? ¿Qué puede ser más necio que eso? No hay otra cosa más necia que estar desperdiciando el tiempo que Dios nos da cada día. ¿Qué puede ser más sabio que invertirlo en lo eterno? No hay otra cosa más sabia en la vida que invertir tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas en lo eterno. No hay algo más sabio que eso. Hermanos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Jonathan Edwards, hermano, escribió en sus resoluciones y él dijo: nunca perderé un momento de tiempo, sino que lo aprovecharé de la manera más provechosa que se pueda. La pregunta sería, ¿estamos viviendo con esa misma urgencia espiritual que Edwards menciona, conscientes de que cada minuto cuenta para la eternidad? Hermano, ¿qué le vas a decir a Cristo cuando estés delante del tribunal? Cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con las oportunidades que te puse delante de ti? ¿Qué hiciste con todo eso? Hermano, simplemente vivimos desconectados de eso, porque vivimos arraigados a esta tierra, porque vivimos con la mentalidad de este mundo. Vivimos nada más por vivir. No estamos redimiendo el tiempo para Dios. Charles Spurgeon decía, el tiempo es breve. Si alguna vez vamos a hacer algo para Dios y por las almas, debemos hacerlo ahora, no mañana. Es hoy. Es hoy. ¿Qué estamos esperando, hermano, para servir, para evangelizar, para obedecer? ¿Acaso creemos, hermano, realmente que tendremos siempre otra oportunidad? La vida solo es una y hay que aprovecharla en el Señor. La vida solamente tenemos una en esta tierra y hay que vivirla para Cristo, hermano, redimiendo bien el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo? ¿Nos estamos involucrando en la iglesia? ¿Estamos invitando almas nuevas? ¿Estamos procurando obedecer de la mejor manera lo que la palabra de Dios nos da? ¿Estamos aprovechando cada oportunidad de nuestras vidas? ¿O simplemente nos estamos ensimismando en nuestros propios razonamientos? Porque, hermano, redimir el tiempo es vivir cada día con la conciencia de que es un regalo divino, limitado y decisivo para la eternidad. Redimir el tiempo, te lo repito, es vivir cada día con la conciencia o siendo conscientes de que es un regalo divino, que es limitado y es decisivo para la eternidad. El sabio, hermano, aprovecha cada oportunidad para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo, mientras que el necio desperdicia su tiempo en lo trivial y pierde lo eterno. Pierde lo eterno. Tu vida, hermano, ¿está glorificando a Dios en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos? ¿Lo que haces, lo haces para glorificar a Dios? ¿Por qué? Entonces deberíamos preguntarnos esto, hermano. ¿Estamos viviendo como si estuviéramos
como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, o como si cada día fuera un regalo irrepetible. ¿Qué oportunidades, hermano, hermana, hemos dejado pasar por orgullo, descuido o trivialidad? ¿Qué oportunidades hemos dejado pasar por orgullo, por descuido o trivialidades? ¿Qué pasaría, hermano, hermana, si hoy fuera tu último día? ¿Qué cuentas le darías al Señor? ¿Podríamos decir que hemos redimido el tiempo para la gloria de Dios? ¿O me la pasé más preocupado por otras cosas que por hacer avanzar la obra de Cristo? ¿Cómo es que usted y yo estamos aprovechando ese tiempo? Por eso es que Pablo nos exhorta, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia, hermano, nos da advertencias claras. Cuando Noé, hermano, entró al arca y la puerta se cerró, se acabó la oportunidad. Se acabó la oportunidad. Las vírgenes insensatas, hermano, que se descuidaron y agotaron su aceite, quedaron fuera del banquete. Fuera del banquete. Judas, hermano, Judas Iscariote, que pasó 3 años junto al Hijo de Dios, desperdició la oportunidad más grande de su vida y vendió su alma por 30 monedas de plata. Hermano, tú puedes pasar toda la vida en la iglesia y vender tu vida por los placeres del mundo. Tú puedes vivir toda tu vida dentro de una congregación y vender tu alma, hermano, por tu necedad, por no querer corregir tu corazón, por no corregir tu conducta, por no rendir tu vida plena y completamente a Cristo. Puedes pasar toda tu vida en una iglesia, hermano, sin ninguna transformación en tu corazón. Y eso no te va a conducir a la eternidad, te va a conducir a la condenación. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Jesús mismo lo dijo. Me es necesario hacer la obra del que me envió entre tanto que dure el día. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos nuestra vida. Dejemos de querer agradar a todo mundo, hermano. Dejemos de querer agradar a las amistades. No es que mientras estoy con este grupo me comporto de esta manera, mientras estoy con estos otros me comporto de esta otra. No, hermano, seamos íntegros. Entonces, hermano, redimir el tiempo significa vivir cada día con la conciencia de que es una oportunidad irrepetible. No podemos, hermano, seguir desperdiciando la vida en lo trivial, en las tonterías, ni dejar pasar las oportunidades que Dios nos da, hermano, para servir, para amar, para obedecer su palabra. Porque la sabiduría se manifiesta en esto. Aprovechar cada momento para glorificar a Dios, porque los días son malos y las oportunidades, hermano, no regresan. No regresan. Y Pablo añade, porque los días son malos. En Éfeso, hermano, los creyentes estaban rodeados de paganismo, de inmoralidad y de herejías. La avaricia, hermano, la deshonestidad y la corrupción eran parte de la vida diaria de la comunidad de Éfeso. Y muchos de esa comunidad, hermano, habían estado involucrados en ese estilo de vida, pero Cristo los había redimido, Cristo los había sacado de ahí. Y la tentación, hermano, de recaer en esas cosas de las que Dios lo había sacado era constante. ¿Y acaso, hermano, no es esta también nuestra realidad del día de hoy? Cristo ya me sacó del lodo cenagoso, ya me sacó del foso de la desesperación, ya me sacó del paganismo, del pecado, ya me sacó de este mundo caído, hermano. Pero la tentación a volver es latente cada día, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrompido, y esta tentación es latente cada día. No estamos rodeados en un mundo lleno de maldad.
Estamos así, hermano. Por eso es que Pablo dice, tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. Menos, de 100 años después, Pablo escribió esta carta. El Imperio Romano, hermanos, comenzó a perseguir a los cristianos con crueldad. Los quemó vivos, los arrojó a las fieras y los torturó brutalmente. Los días se volvieron peores, hermano, en esa época. Aunque el Señor, hermano, elogió a la iglesia de Éfeso por sus obras y su resistencia, también la reprendió y le dijo, has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que pasó en esa iglesia? ¿Qué es lo que pasó en la iglesia de Éfeso? En lugar de redimir, hermano, viene el tiempo en medio de los días malos. La iglesia se dejó arrastrar y finalmente desapareció. Por eso al día de hoy la iglesia de Éfeso no existe. Porque no atendió al consejo de Dios por medio de Pablo. Fíjense cómo andan, analicen su conducta. No anden como necios, anden como sabios, rediman bien el tiempo, aprovechenlo porque los días son malos y miren cuál es la voluntad del Señor. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Los días malos, hermano, son una realidad constante en la historia de la iglesia. Sin embargo, el sabio redime el tiempo permaneciendo fiel. El necio cae presa de la maldad y pierde su primer amor. Los días malos, hermano, no son excusa para la tibieza, sino una oportunidad para la fidelidad. Si yo veo que los días son malos, yo me planto aún más firme en mis convicciones, en mi creencia, en amar a Dios. La sangre de los mártires, hermano, sigue siendo una semilla de la iglesia. Si ellos lo pudieron lograr, hermano, pudieron permanecer firmes en medio de lo que el Imperio Romano les hizo, hermano, tú y yo podemos hacerlo. Porque el mismo Dios que los sostuvo a ellos es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros. Es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en medio de los días malos, hermano, tú y yo? ¿Qué hacemos cuando los días son malos? ¿Nos dejamos arrastrar por la corriente de la cultura como la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor? ¿O permanecemos fieles como la iglesia de Filadelfia que él redimió el tiempo en medio de la persecución? ¿Qué es lo que hacemos tú y yo? Los días son malos, hermano. Hay corrupción, hay violencia, hay incertidumbre, tentaciones por todos lados, por todas partes en este día. Pero la exhortación de Pablo sigue vigente, hermano. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Porque los días son malos. Esto significa, hermano, que cada oportunidad debe ser usada para glorificar a Cristo. Oportunidades para orar, la oportunidad para servir, la oportunidad, hermano, para testificar, la oportunidad para permanecer fiel. Así que preguntémonos, ¿estoy redimiendo el tiempo en medio de los días malos o estoy desperdiciando mi vida en las tonterías de este mundo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy permaneciendo fiel o he dejado mi primer amor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué legado, hermano, quieres dejar a tus hijos, a tu familia? ¿El de una iglesia que desaparece o el de una iglesia que permanece fiel hasta la muerte? ¿Qué legado tú quieres dejarle a tus hijos? La sabiduría bíblica, hermano, no es simplemente estrategia humana ni disciplina personal. Es vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El sabio, hermano, no solo evita la necedad, aprovecha las oportunidades, no solamente evita la necedad, sino que aprovecha las oportunidades y busca discernir qué quiere el Señor en su vida. Amén. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Entender cuál es la voluntad del Señor. Amén.
Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos confronta y nos guía, Señor. Hoy reconocemos que muchas veces hemos vivido como necios, porque hemos desperdiciado nuestro tiempo en trivialidades, Señor. Y hemos, Señor, desperdiciado nuestro tiempo siguiendo nuestra propia voluntad. Y por ello te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ello. Porque muchas veces podemos pasar horas y horas y horas en las redes sociales o haciendo otras cosas, Señor. Y no necesariamente cosas malas, pero que no son cosas que nos están llevando a un crecimiento espiritual. No son cosas que están siendo productivas para lo eterno. Es por ello que te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos confronta y nos guía. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos y por ello te pedimos que nos des un corazón sabio, que se rinda a Cristo cada día, Dios, que podamos redimir el tiempo en los días malos, Padre eterno, y que podamos vivir entendiendo y obedeciendo tu voluntad. Haznos, Señor, una iglesia que no pierda su primer amor, que no se deje arrastrar por la cultura, sino que permanezca fiel, firme hasta el final, Señor. Que cada día de nuestra vida, Dios, sea usada para tu gloria y que nuestro legado sea el de una iglesia, Señor, que camina en sabiduría, redime el tiempo y obedece tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestra sabiduría y nuestro Redentor. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios.